Bienvenidos, damas y caballeros. Una vez más estamos aquí. Yo soy Beto y aquí está mi compañero, escritor, dramaturgo, profesor universitario, filósofo y maestro Jedi, Diego. ¿Cómo me le va, don Diego? Muy bien. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos en una entrega más de Hilando Fino, la última de este año. La última de este año. Yo no sé si ha notado, pero hay como muchas secuelas últimamente en el cine. ¿Le parece? Me parece que sí, de hecho. Unas cuantas, ¿verdad? Unas cuantas. La semana pasada se estrenó una. Tal vez ha oído hablar de una serie ahí como medio oscura llamada Star Wars. Ah, que trata como de robotcitos. Sí, navecitas y esas cosas, exactamente. Cosas que vuelan por el espacio. Sí, eso mismo. Sí. Sí, la he oído mentar. Sí, algo se conoce. Bueno, pues resulta que me estaba preguntando yo, y en realidad mucha gente, ¿qué pasa con las secuelas? O sea, ¿qué es esa necedad, esa imperiosidad de que todo tiene que tener secuelas, de que todo tiene que tener una segunda parte, que todo tiene que tener un reboot? Y en realidad, ya una vez que pasa la furia inicial o la alegría inicial, sí. En realidad no es un fenómeno tan nuevo como uno podría creer. No lo es. Y además responde a muchas diferentes capas. Oh my God. Sí, como las cebollas. Sí, o como los Jedi, que andan un montón de capas, una encima de otra. Sí. De hecho, Luke Skywalker es como una gran cebolla. Chiva. Si usted lo piensa. La cebolla de la fuerza. Ajá. Sí, pero sí, responde a muy diferentes razones y se puede ver el fenómeno desde diferentes niveles. Uh-huh. Yo creo que el primero y más evidente para la mayoría de la fanaticada uh-huh. es que las secuelas pasan por ser una especie de continuación del negocio, ¿verdad? Sí, obviamente. Seguir ordeñando la vaca. Tenemos una vaca Ajá. estelar, Ajá. una asquerosa vaca estelar que da leche verde, Ajá. ¿verdad? A orillas de un acantilado y usted quiere seguirla ordeñando. Sí, ¿verdad? Sí, y en ese sentido, monetariamente. ¿Y qué pasa cuando la vaca se pone vieja? Ajá. Dígame usted. Y ahí, pues, la matamos. No sea tan salvaje. Ah. Lo que hacemos cuando la vaca se pone vieja es que la mandamos a un retiro de vacas. Okay. Y seguimos ordeñando a sus hijos. Entonces, muy astuto. Entonces las secuelas, bueno, a sus hijas, porque si usted ordeña a sus hijos, Okay. Usted sigue sacando provecho de sus crías. Sí, el asunto es que es algo muy natural desde el punto de vista monetario. Desde el punto de vista monetario. Es mejor agarrar una vaca y ordeñarla durante años y matarla y comérsela en bistecs en una noche. ¿Cómo no? De hecho, esto es algo muy interesante. Uh-huh. Un antropólogo costarricense, conocido amigo mío. Oh my, ¿tienes amigos antropólogos? Tengo amigos antropólogos, agrónomos, herméticos, agnósticos, vegetarianos, una cosa, y algunos que tienen todas las anteriores juntas. Muy loco. Comentaba que muchas veces nosotros en Occidente nos extraña que la vaca sea divinizada en la India. Ajá. Y que no se la coman en bisteques. Uh-huh. En ricas chuletas. Las chuletas son de cerdo, pero bueno. Pues te puede comerse una chuleta de vaca, ¿no? No vamos a discutir eso. No vamos a discutir eso. Si alguien ha comido chuletas de vaca, coméntelo, por favor. En fin, aparte de mi ignorancia en términos de cortes de carne, el punto es que desde la antropología económica uh-huh. es mejor seguir ordeñando a la vaca y que le siga dando queso y mantequilla uh-huh. a la familia en las sociedades donde uh-huh. el vegetarianismo triunfa que simplemente comérsela y matarla. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, las secuelas son
producto de una economía vegetariana. Ok. No, continuemos la producción lo más posible y no nos restringamos matando el negocio. Pero además, sí. don Alberto, La analogía está un poco extraña. es posiblemente la analogía más extraña que hemos hecho. Y hemos hecho analogías extrañas. Pero bueno, aparte de que las secuelas son como vacas hindúes de una economía vegetariana, viene a ser lo mismo. ¿Sí? Hay otras razones. Y hay una que los fans también pueden entender fácilmente. Y es la de querer seguir viendo a nuestros personajes. Sí. O querer seguir disfrutando de una historia que uno gusta. Sí, y es algo muy humano. Es como cuando uno va a un restaurante en que se comió un platillo muy bueno y aunque tenga un menú de 15 platillos más, pide el que ya probó y ya le gustó. De hecho, hay razones evolutivas para esto. Es nuestro antecedente. Cuando usted va y quiere seguir viendo la misma película 17 veces, o quiere seguir viendo la misma película disfrazada de una película nueva, El despertar de la fuerza. Sí, correcto. Y la goza y se siente culpable, pero la sigue gozando igual. Tiene que ver con el neandertal que vive en usted. Ah, sí. Así es, porque piénselo usted. Usted va por la selva, ¿verdad? Oh, mamut, corre detrás del mamut. Y no lo alcanzó, porque somos muy malos neandertales. Sí. No nos pudimos comer el mamut y vimos si se oyó eso, es defectos de grabación. Nadie se está quejando aquí. Y usted ve dos palmeras en la selva, ¿verdad? Una tiene frutos rojos, otra tiene frutos negros. Sí. ¿Cuál se comería usted? Frutos rojos, tal vez. Sí, se la come y resulta que están venenosos y se muere. Ok. Yo, que soy un neandertal prudente, esperé a ver qué pasaba y me comí la de frutos negros. Y descubrí que no me mata. Entonces voy a seguir tendiendo a querer la de los frutos negros. Y el resto de mi tribu comerá frutos negros y se reirá de los que comen frutos rojos como usted. Entonces, querer siempre lo mismo o estar muy conforme con las cosas que consumimos tiene raíces evolutivas. Y ir a lo seguro tiene raíces evolutivas y nos da un gran placer en ciertas circunstancias. Esto a veces se nos olvida en un mundo en el que se nos vende constantemente la innovación tecnológica, la innovación de lo nuevo, todas las cosas son nuevas. Pero si usted se pone a pensar, la mayoría de las innovaciones que triunfan son novedades que no son más que variaciones sobre un mismo tema. Exceptuando grandes revoluciones. Sí, revoluciones. Internet, las primeras computadoras. Los cupcakes, no sé. Pero, entonces, es totalmente natural y entendible que los fans quieran más de sus personajes y quieran verlos en nuevas situaciones, quieran verlos en nuevas historias. Y en ese sentido, tampoco es nada nuevo. Históricamente las secuelas abundan y reabundan por toda la historia de la literatura y la historia incluso de los mitos y las religiones. Bueno, el Quijote tuvo una secuela. Tuvo dos secuelas. Bueno, sí, de hecho es interesante porque el Quijote, que tiene la primera parte y la segunda parte de Cervantes. Dicho de parte, la segunda parte es mejor. Bueno, no nos vamos a empezar, no vamos a estar en ese tema, porque después nos vamos a las manos. Sí. O yo saco la espada, otra vez, volviendo a lo mismo. Pero para los que no sepan esta anécdota, que nuestro culto público posiblemente todos lo sepan, cuando salió la primera parte del Quijote fue un éxito arrollador. Un éxito de taquilla, un blockbuster. Sí, un blockbuster arrollador. Pero Cervantes ya lo había dado por concluido. Para él ya había acabado el Quijote. Sin embargo, un escritor de apellido Avellaneda sacó el que ahora se conoce como Quijote apócrifo. O sea, la secuela china, la no oficial del Quijote. En aquellos días era mucho más fácil esa cuestión de los derechos de autor. Estaban ahí.
Y bueno, como reacción a eso, no solamente Cervantes sacó la segunda parte del Quijote, hizo la secuela, sino que tomó decisiones creativas basado en eso. Por ejemplo, en una parte el Quijote se habla con Sancho y se plantean si van a ir a Barcelona o no, donde se hacían unas justas muy famosas. Y dicen, no, mejor no, vámonos para otro lado. Nada más para dejar en claro que no era el Quijote de Avellaneda, que sí fue a las justas en Barcelona. Y la muerte del Quijote, que además es uno de los pasajes más hermosos de todo el libro. Sancho llorando la muerte de su señor. ¿Sí? Y diciéndole que no muera y que vuelvan a ir por los caminos, a desfacer en tuertos, como habían planeado a ser pastores. Sí, cierto, a retirarse y ser pastores. Una parte muy hermosa estuvo motivada directamente por acabar con el Quijote y que nadie más se lo pudiera plagiar. Es Cervantes diciendo, bueno, se murió, no puede haber más aventuras del Quijote. Bueno, es que en esa época no habían inventado los reboots todavía. No habían inventado los reboots, ni los universos expandidos. Sí, esos expandidos. Eso es lo que hubiera hecho arder en Tesoro Cervantes. Pero no solo el Quijote. No, todos los libros de caballerías que originaron al Quijote estaban llenos de secuelas. Eran montones de libros. De hecho, Alejandro Dumas tiene montones de secuelas. Alejandro Dumas tiene un montón de secuelas. Y de hecho, La isla misteriosa de Verne, secuela de 20.000 leguas de viaje submarino. Sí. No es secuela, es casi universo expandido. Pero por ejemplo, durante la Edad Media hubo una saga de historias que no solamente vienen a ser secuela, sino que es como secuela fantástica de un biopic. La grandísima. Que son las aventuras de Alejandro Magno. ¿Qué? ¿Noveladas? No solo noveladas, en versión 2.0, sino que encima de eso, por ejemplo, era cómo Alejandro Magno conquistó el fondo del mar. ¡Oh, por Dios! Y quiere oír algo que hará saltar de gozo a los fanáticos de la ciencia ficción. Hay una, hacia finales de la Edad Media y inicios del Renacimiento, de cómo Alejandro Magno conquistó la luna. No puede ser. Así es. Imagínense ustedes. Entonces, no solamente eran secuelas, sino que eran secuelas que básicamente se pasaban la historia original por donde mejor les podían, en aras de ponerle emoción y brillo a las cosas que sucedían. Y también este asunto de los reboots y todo eso tampoco es un fenómeno nuevo, Dios mío, que nos pitan. Por guapos, don Alberto. Sí. Por supuesto. Obviamente. Sí, y es de tomar personajes de otras historias ya existen y otra persona, digamos, porque hasta el momento hemos hablado del mismo autor, ¿verdad? De Cervantes haciendo su secuela El Quijote, de Alejandro Dumas haciendo sus secuelas de Los Tres Mosqueteros. A ver, es cierto a partir de, digamos... No, en general, estamos hablando en general. Sí, pero digamos, es cierto a partir de... Siglo de Oro, Renacimiento, época isabelitina para acá, cuando el autor comienza a ponerse en primer plano. Por ejemplo, en todas las historias de caballería, todo el ciclo artúrico o los diferentes Amadís eran de diferentes autores, muchos de ellos anónimos, que ni siquiera aparecían en los textos como tales. Incluso hay muchas obras que son hechas en colaboración, como se escriben ahora los guiones de las películas, por ejemplo, que tienen varios autores, equipos de escritores. Y además, durante la mayor parte de la historia de la literatura, lo que reinaba era el autor popular, anónimo, que pasaba de bardo en bardo, que cambiaba las historias. Claro, hay célebres excepciones como Homero, no Simpson, el griego.
Sí, así, que en griego significa... ¿Qué significado? Oh, por Dios, oh, por he sido plagiado. Sí. Que bueno, ese es el O por caso. los dioses, he sido O por los plagiado. dioses. Que ese es un nombre de bardo popular Ujú. que se mitificó, pero que aún la Odisea viene a ser una compilación de historias creadas por los pueblos en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Lo que nos lleva a otra cuestión. Ya tenemos un interés comercial, Ujú. ya tenemos un interés de fan, digamos, un interés del público, pero también hay un interés cultural de los tiempos. Ujú. ¿A qué me refiero? Veámoslo en el caso de los mitos, la creación Sí. de los mitos a Ujú. través de la historia. Dependiendo de la localidad, de la época, de la ciudad, vemos variaciones en todos los mitos del mundo. No es el mismo mito, qué sé yo, Baco en Atenas que Baco en más el oriente, Ajá. hacia tierras de Alejandro, etcétera, etcétera. No, y para no hablar de, por ejemplo, una vez más la India, Ujú. que tiene variantes de los mitos y leyendas y los dioses, casi que por caserío. Entonces, hay como una necesidad cultural de adaptar y rebotear, Ujú. de hacer secuelas y reboots de las historias que se adapten más a nuestra vivencia, a la vivencia del momento, la vivencia de la época, la vivencia de las personas que la están leyendo y de las que Ujú. la están escribiendo. Eso los fanáticos de los cómics lo saben muy bien, Sí. cómo los diferentes personajes se adaptan, y entonces en los 70s, cuando las cuestiones sociales están más en boga, pues se vuelven más sociales y tocan temas de drogadicción, y tenemos ahí Flecha Verde casi como un trabajador social Ajá. y vigilante que se dedica a combatir los crímenes de las calles, pero otras épocas exigen otro tipo de reformulación de los héroes, Otro tipo de reboots. otros tipos de reboots. Y lo más importante es que todas las historias, sean estas mitos, sean cómics, sean películas, sean libros, de lo que hablan es de la vivencia humana. Todos hablan del ser humano, Ujú. aunque sean fábulas que hablen de animalitos o Sí, sean... siempre va bajo la perspectiva, ¿cómo se llama? Humana. Sí, y en ese Antropocentrista. sí, y en ese sentido, pues tiene que variar la percepción de una época a otra, aunque hay un núcleo que se mantiene más o menos estable. Entonces, no es de extrañar que, por ejemplo, en los locos y psicodélicos 70s, Batman bailara el Watusi, Sí. ¿verdad? Él respondía a su tiempo. Y en los atribulados 2000, Batman mate gente y anda con una pistola disparándole a la gente, ¿verdad? Y Batman mate gente y anda disparándole. Sí, exactamente. Incluso en estos tiempos de Donald Trump, Ujú. no debe extrañarnos que Batman sea Ben Affleck. Es decir, es Raro. Es raro, Raro. es raro, pero Pero funciona en su época. pero no es el superhéroe que queremos, pero es el que El que el necesita. que necesitamos. ¿Quién más, señoras y señores, que Ben Affleck podría combatir a Donald Trump? Ok. Y en ese sentido también es muy, muy interesante, por lo menos a mí me resulta muy interesante, con las películas, especialmente ciencia ficción y superhéroes, cómo las diferentes obras o estos diferentes productos
que en principio son productos de entretenimiento con un fuerte carácter comercial, terminan biblificándose. Ajá. Yo no sé si usted lo ha notado. Sí, Alberto. totalmente. Entonces, Con todas sus discusiones religiosas. Con sus discusiones religiosas, con sus talibanes, Ajá. con sus sacerdotes y gurúes, Sí, sus fanáticos, con sus conversos. con sus conversos y con sus citas de la Torá. Entonces, así como el rabino cita a las escrituras, Ajá. vemos cómo los fanáticos de Hueso Colorado citan a las películas o citan a los cómics, y lo ponen, y esto es lo más interesante, como prueba a favor de sus argumentos. Sí. ¿Verdad? Sí, que es un argumento circular, eso Sí, que es un no argumento, funciona, pero bueno. que es un argumento circular y que realmente, vamos a ver, yo podría decir... ¿Qué? que creo que pasaba el tren, ¿no? No, fue un trailer de atrás. Perdón. Ajá. Sigamos. Ujú. ¿Está grabando? Sí, Así. pero... Yo podría decir que a mí me gusta un Batman que no mate gente. Ujú. Pero yo no puedo decir que el Batman que no mata gente es el Batman. Sí, es el correcto. Es el correcto. Así como a mí me gusta más un Superman que da esperanza y aliento y no uno que da terror y espanto y que uno huya de él. Ajá. Pero tampoco podría decir que es el Batman. El Superman. Digo, el Superman. No, y definitivamente no es el Batman. No, sí. Aunque los dos sangran, por Sí. lo que hemos visto en las últimas películas. Okay. Pero incluso, veamos esto. Quizás la mayor herejía cometida nunca jamás por una serie de películas Ajá. es haber agarrado al dios del trueno Ujú. de la mitología nórdica y convertirlo en un mae guapo que pelea con un monstruo verde. Sí. Y hablo de herejía en el Ajá. sentido estricto de la palabra. Ya no Sí. quedan, creo yo, muchos adoradores de Odín y de la religión nórdica, pero es el equivalente a que dentro de 2000 años Marvel, que seguirá siendo Disney y habrá conquistado el mundo, saque a Jesucristo Superestrella como un superhéroe. Como parte de los Avengers. Como parte de los Avengers. Así de hereje podría resultar si quedaran creyentes en Thor. Ujú. Y aún así, yo no podría decir desde un punto de vista de los estudios culturales que el Thor mitológico sea el correcto y que la versión de los cómics no, o que la versión de los cómics sea la correcta y este Thor chistosín sea el incorrecto. ¿Por qué no? Porque básicamente la creatividad humana, y esto es algo que nos debería dar mucha esperanza, aunque la mayoría de las veces nos da mucho miedo, Sí. la creatividad humana no tiene límites. Ujú. Y al no tener límites, puede saltarse las reglas y reconstruir estos mundos ficcionales a imagen y semejanza de sus creadores. Y ahora que está hablando de esas adaptaciones, ese es otro tema que yo iba a tomar y usted se me adelantó, y es el asunto de las adaptaciones. Tampoco las adaptaciones son nada nuevo. No son absolutamente nada nuevo. Personajes famosos del teatro son personajes de óperas más adelante. ¿Cómo no? O viceversa. O viceversa. Y después todo el bagaje del teatro y de la ópera se pasa a las películas. Ujú. Y aún más. Y años más tarde alguien hace una deconstrucción del personaje y lo convierte en otra cosa. Y eso es algo que viene pasando desde que existe el arte. Así es, y aún más, y aún más. Las adaptaciones no solo se limitan al campo literario. Buena parte de la historia política antigua se basaba en reinterpretaciones y adaptaciones de la historia misma. Cierto. ¿Okay? Entonces, por ejemplo,
algunos estudiosos actuales hablan de que Calígula, Ajá. por ejemplo, la imagen que tenemos de Calígula no corresponde tanto al Calígula histórico Ujú. como a la versión que sus enemigos nos vendieron. Ah, caramba. Era un buen muchacho Calígula. No, eso definitivamente no. Pero que las cosas que han pasado a la historia como signos de su locura, Ajá. más que signos de locura, eran signos de un troll que hacía rabiar al Senado y que las Ajá. cosas que hacía eran simplemente provocaciones políticas. Ah, qué interesante. Por ejemplo, Nombrar al caballo, como senador. senador. Senador era una forma de decir, ustedes son tan estúpidos que prefiero tener a mi caballo a mi lado Ujú. que a ustedes como consejeros. Porque había una gran tensión entre el Senado y el emperador. Incluso cosas como la deificación de personas. Ujú. Calígula hizo un intento por ser declarado Dios viviente. Ujú. Algo impensable para ese momento en Grecia. En Roma. En Roma. Y trató de irse a Egipto para que ahí sí era mejor visto. Ya habían declarado a Alejandro en su momento un dios. Trató de trasladar la sede del gobierno a Egipto para poder ser deificado y saltarse ¿Saltarse? las críticas del Senado. Entonces, no solamente las adaptaciones literarias son muy comunes. Ujú. Lo que está haciendo Donald Trump actualmente y que nos para el pelo a muchos, que es esta posverdad, Ujú, sí, el fake news y los todo fake eso. news y demás, antes era muy común. Era el modus operandi Era el modus habitual. Era el modus operandi estándar. Lo que nos lleva a algo, don Alberto. ¿Sí? Y es que nunca debemos subestimar el poder de las historias. Y por tanto no podemos subestimar el poder de las adaptaciones. Porque así como en algunos casos la que es aparentemente una adaptación inocente o que es un reboot inocente puede tener hasta connotaciones políticas. Puede inspirar o deprimir a toda una generación. Es cierto. Y eso es un poder muy grande y muy fuerte. Ahora bien, digamos, tal vez uno de los mayores ataques o los mayores problemas que mucha gente le ve a todo este asunto de los reboots y y las adaptaciones y las sagas y todo eso actualmente es que se siente como que todo viene del deseo de sacar más plata. Así es. Yo creo que no podemos ignorar que hay mucho de eso. Sí. Sí, sería muy inocente. Muy cándido de nuestra parte Sí. decir que no hay de eso. Pero también sería muy cínico decir que no hay, digamos, una generación de guionistas y directores deseando hacer una película de Star Wars. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por ejemplo... Y que si se les da la oportunidad la harán con todo el amor y toda la entrega que cualquier otra obra artística. Sí. De hecho, nosotros conocemos a un buen amigo guionista, José Ulloa, que nunca oye estos programas, pero bueno, no se va a dar importa. cuenta de que lo mentamos. Tal vez lo taguemos para que se dé cuenta. Que sabemos que tiene su guión de Superman hecho y que él amaría que le dejaran hacer una buena película de Superman. Pero yo iría más allá, don Alberto. Dígame. No es... ¿A dónde? No, empezamos hablando, de hecho, de los intereses comerciales, de las secuelas. Pero después nos fuimos a los intereses de los fans. Ah, sí. Y en ese sentido, a mí me gustaría no solamente señalar que las secuelas pueden ser valiosas
Que lo diga el Padrino, digamos, Ajá. por ejemplo. Que lo diga el Quijote. Que lo diga el Quijote. Que la segunda parte es mejor. No entremos en eso, Alberto. La última vez el pleito, Sí, o sea, pleito se llamaron a los mozos de escuadra y a los marines para separarnos. No vamos a quemar San José otra vez por culpa del Dios Quijote. libre. Sí, podría ser terrible. No solamente eso, sino que también yo defiendo mucho el valor de los fanfiction. Ah, qué interesante. Que de alguna manera no dejan de ser secuelas. Ajá. Decía Eduardo Galeano que las palabras suelen, como un poema, por ejemplo, suelen embarazarse de palabras. Y por eso dan nuevos productos. Nuevas palabras. Nuevas palabras. Entonces, un poema inspira a otros. Borges, por ejemplo, todo lo que hizo Borges, prácticamente todo, puede considerarse resemantizaciones de mitos, leyendas e historias antiguas. Y las hizo como nadie las ha hecho en español y posiblemente en ningún otro idioma. Borges Rules. Borges Rules. Entonces, tampoco le tengamos miedo a las secuelas y sobre todo, ustedes como fans, no le tengan miedo a hacer fanfiction de Hilando Fino. Adelante. No tengan miedo de hacer fanfiction de Diarios de la Peste, año 1. Búsquelo en Quantic. No tengan miedo de hacer productos derivados de aquellas obras que les gustan. Porque yo creo que todos los creadores han empezado así de alguna manera. Por pura inspiración. Porque algo nos... Inspirados por algo. Sí, porque algo nos inspiró tanto que quisimos hacer algo similar y empezamos emulando aquello que quisimos. Es totalmente natural. El problema es cuando se hace mal. Sí, como todo. Como todo en la vida. Pero las secuelas pueden ser o no valiosas. Y aunque no tenemos el poder para decidir cómo será la próxima Avengers, o cómo será la próxima Liga de la Justicia, o cómo será la próxima Casa Fantasmas, sí podemos inspirarnos para crear nuestras propias cosas o nuestros propios productos derivados, que es totalmente válido y puede ser maravilloso. Muy bonito. Y yo no tengo nada más que decir al respecto. Yo nada más tengo algo que decir. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Y nos vemos Dios primero en el 2018. Nos vemos en el 2018. Si alguien tiene temas que sugerirnos, que bien, no les vamos a hacer caso, o tal vez sí. Si alguien quiere enviarnos felicitaciones de fin de año, son bien recibidos. O un tamal por correo. Tamal por correo. Siempre son bien recibidos. Y si no quieren mandar tamales, pueden enviar regalos, tarjetas postales. Ok. Aceptamos todo tipo de donativos. Sobre todo aquellos que sean creativos y secuelas. Qué bonito. Ok. Bueno, nada más. Entonces, volveremos en el 2018. Nadie sabe cuándo. Pero ahí volveremos. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense. Chao.